aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, camino a Jericó, lo salió a recibir. Le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor. Como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Bueno, habíamos el día martes compartido acerca del lugar del apóstol Pablo en la dispensación de la gracia. Y queremos continuar con este mensaje con la ayuda del Señor. Y habíamos visto que necesitamos entender que Pablo es un mensajero especial para un tiempo especial, que es este mensaje tiene que dar en este tiempo especial con un mensaje especial para un pueblo especial, no ya para el pueblo de Israel. Dios ahora tiene un pueblo especial, su tesoro, porque este pueblo no es un pueblo terrenal, este es un pueblo celestial. Y vuelvo a repetir, por eso tenemos que saber y tenemos que poder enseñar a otros bien. El apóstol Pablo es un mensajero especial para un pueblo especial, para un tiempo especial, con un mensaje especial. Así como fue Moisés, habíamos comparado en el tiempo de la ley, al cual Dios le dio el mensaje para la dispensación de la ley. En esta dispensación de la gracia, Dios tomó a este mensajero. Y no fue levantado por un hombre, no fue levantado
por Pedro, por Juan, por Santiago, que eran las columnas de Jerusalén, sino que fue levantado por Jesucristo mismo. Y habíamos visto también de dónde Dios le sacó, de ser el más grande entre los fariseos, él llegó a realmente a ser el más pequeño, conforme al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es exaltar el instrumento. En este tiempo el Espíritu Santo exalta el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos visto también su llamado por gracia. Habíamos comparado, Jesús tomó a los apóstoles, a los discípulos, unos eran pescadores, quizá mal hablados, con costumbres un poco chabacmanas. El peor de todo era Mateo, que era el recaudador de impuestos. Pero volvemos a decir, el llamado de Pablo fue más especial que el de cualquier otro instrumento que encontrásemos en la Biblia, porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Dios tomó lo peor de todo. Este es realmente un mensajero especial, hermano. Camino a Damasco le tomó y dijo, bueno, yo te voy a dar ahora clases. Te voy a dar clases para que aprendas la gracia de Dios. Y luego nos enseña y dice que Dios mostró primeramente en él todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia, para que él pueda llegar a mostrar en él y él también pueda llegar a ser un maestro de la gracia. Él llegó a ser como habíamos visto, no solamente un maestro de la gracia, sino un publicador de ella. Los judíos hasta el día de hoy no odian tanto a Cristo como odian a Pablo, porque a Cristo lo mataron en una cruz cuando tenía 33 años, pero Pablo lo hizo famoso como ningún otro. Él predicó a Cristo de una manera que ninguno de los apóstoles del reino predicó a Cristo. Odian más a Pablo los judíos. Le dice, fue un profeta Jesús, dice el judío. Y Pablo, no me hable de Pablo, porque él lo dio a conocer. El perito arquitecto, conforme al propósito que Dios tiene en esta dispensación. Él fue un maestro, habíamos visto, un predicador, pero también un apóstol, uno que tiene autoridad por causa de que a él se le dio el mensaje primero. Por eso hoy tanto los hombres quieren ser apóstoles, porque quieren tener autoridad y manejar la verdad. Por eso nosotros en este tiempo no manejamos el ministerio de apóstol, sino como encontramos en la palabra, evangelistas, maestros, pastores. Porque ninguno de ellos puede decir, a mí Dios solo me dio, sino que la verdad está declarada en las epístolas de Pablo, especialmente para esta dispensación. No hay otro apóstol, hermanos, y esto nosotros tenemos que realmente resolver, si hasta aquí no hemos resolvido, tenemos que resolver esto dentro de nosotros, tenemos que tener bien resuelto. Tenemos que verdaderamente llegar a estar convencidos de una manera que podamos ver el plan de Dios, hermano, más allá de un hombre. Porque, por supuesto, hoy muchos han desviado, hermano. Y bueno, Pablo dice, mucho Pablo y poco amor. Bien diabólico eso dicho, hermano, ¿no? Mucho Pablo de verdad, porque Pablo es el apóstol del amor. Moisés dio la ley, pero Pablo habló del amor derramado en nuestros corazones, de la naturaleza divina que es capaz de amar con ágape. Es el apóstol del amor. Yo pensaba que era Juan.
Bueno, realmente el único que habla verdaderamente del camino del amor es Pablo. Y como dijimos, él tiene una autoridad especial en esta dispensación. Cuando Pablo habla, nosotros debemos escuchar. Eso debiese hacer todo buen mensajero de la verdad. En Filipenses capítulo 1 vamos a ver, bueno, ya vimos un poquito de la introducción que vimos a Marcos. Pablo está alargando su discurso como en aquel aposento alto donde había muchas lámparas. Pero vemos que también es pesado su mensaje y queremos dormir. Queremos prestar atención a otras cosas. Por eso el apóstol Pablo, como apóstol, su trabajo, especialmente, vamos a ver, dice en Filipenses capítulo 1, en el verso 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, hay otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todo aquel que predica por amor sabe que Pablo es el apóstol de la iglesia y él ha sido puesto en un lugar especial para la defensa del Evangelio. El Evangelio, la verdad, debe ser retenida y defendida, pero no con fuerza a las piñas. Debe ser proclamado de una forma tan clara que no pueda haber argumento carnal, error, hermano, que pueda venir y tumbarle. Al fin y al cabo, este apóstol tan precioso dice: nada podemos contra la verdad. La verdad se defiende a sí misma cuando es clara. Pero cuando la verdad no es clara nuestro corazón, viene el enemigo con error. Ay, no, pero este está mejor, decimos. Pero Pablo, como apóstol, él es un defensor del Evangelio. Él no dejó entrar falsas enseñanzas en las iglesias donde él ministró. Realmente vemos que él fue un ferviente defensor de la doctrina. Y esto también encontramos que enseña a Timoteo. Vamos a ver en la primera epístola de Timoteo, hay alguna palabra que sobresale en esta carta, y es la palabra doctrina. Y dice en el capítulo 1, en el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y nosotros, hermanos, a veces yo quiero pasar por alto esto, me gustaría no defender tanto. Me gustaría realmente a veces estar más tranquilo y ser más, quizás más satisfactorio con todo el mundo. Pero yo después recuerdo que muchos hermanos murieron por causa de la doctrina. Fueron celosos de la verdad. Hay dos celos que tuvo Pablo con el celo de Dios: celo por los santos y celo por la doctrina. Por eso vemos que a Timoteo, un pastor joven, lo primero que enseña, dice: mira, así como en Macedonia, bueno, yo te envié para que mandases a algunos que no enseñen diferente. Enseña otra cosa, dice: decirle que no. No dejar entrar el error. Y dice en este mismo capítulo, en el verso 10, hablando del mensaje de la gracia:
Y hablando de la ley, especialmente ahora dice, para los fornicarios, para los sodomitas es la ley, para los secuestradores es la ley, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Note que hay oposición. Vamos a encontrar, nosotros a veces pensamos en nuestro corazón y somos un poco simples, sencillos, pensamos que todos van a amar la doctrina. Y por ahí escuchamos a alguien que está enseñándonos y decimos que es lindo y pensamos que todos van a seguir la doctrina, la verdad. Pero luego encontramos que debemos defender, como el apóstol Pablo. El apóstol se levantó a defender. ¿Por qué? Porque encontró oposición. Y esa oposición está en nosotros, hermano. Nuestra razón, habíamos visto a Javín en José, sabemos, pero bueno, tenemos que volver a ver a este enemigo, porque se levanta el razonamiento. Y se levanta en otros y encontramos oposición, y más en este último tiempo, hermano, hay una oposición tremenda contra la verdad. Porque se habló cualquier mezcolanza, una ensalada rusa han hecho. Y muchos hermanos que en su tiempo escucharon la sana doctrina son los que promueven error y duda y sus pensamientos y sus argumentos en contra de la doctrina. Por eso en este tiempo, hermanos, nosotros debemos aprender que hay oposición a la verdad. Esto no es, hermano, diferentes grados de luz. Hay oposición a la verdad misma. Y esto nosotros, por eso necesitamos aprender bien este mensaje. Porque dice, hay aquellos que se oponen a la sana doctrina. Una doctrina sana, saludable, que como todo alimento que es sano, nos va a hacer bien. Y también vamos a ver en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, en el verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. El apóstol Pablo estaba mirando hacia adelante. El vencedor tiene ojo adelante y atrás y adentro, por fuera. Y el Espíritu Santo le reveló claramente este último tiempo que se llama los postreros tiempos. Este es el último tiempo antes de la venida del Señor. Y dice, en algunos hombres, algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores. Note que el error, hermanos, siempre es inspirado por Satanás. Cuando usted escucha la verdad inspirada por el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo obra en usted y le edifica. Pero el error más pequeño es inspirado por Satanás. Y note que aquí Pablo dice, escuchando a espíritus engañadores. Y acá aparece la palabra doctrina de demonios. Doctrinas detrás del cual los demonios están supervisados por Satanás y llenando de esto. Y hoy está a la luz, a flor de piel, el error de Satanás. Y es popular. Muchas cosas más. Por eso nosotros debemos aprender bien, primeramente, el lugar del mensaje del apóstol Pablo y del apóstol Pablo en esta dispensación. Porque si no vamos a mezclar con las formas de la ley, con las formas del reino, que son cosas diferentes, hermanos, que muchos hermanos no pueden dividir, trazar correctamente la palabra y vuelvo a decir, hace un embolleré.
se dice en guaraní. Una cosa sale y no, pero sí, así del Antiguo Testamento saca y está colgado, por eso siempre digo, con alfiler. Y dice en el capítulo 4, en el verso 6, estas cartas son cartas pastorales de las cuales, bueno hermanos, mucho podemos aprender. Constantemente debemos leer. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué hermoso que el apóstol de la gracia, el perito arquitecto, pueda decir así, ¿no? Cuando le habla a Timoteo, hermano, tiene que pensar que le está hablando a usted. Eso, hermano, es así. La doctrina de la gracia tiene que ser defendida. Porque ella dice, nos nutre, nutrido, bien alimentado, fortalecido. No fortalece nuestro ego. Todo lo contrario, achaca al viejo hombre. El viejo hombre, al final, dice, yo no tengo negocio acá. Porque habíamos visto que el viejo hombre se manifiesta en el vaso de barro. Pero el tesoro es lo que Dios quiere nutrir. Y así, vez tras vez, vemos que en esta epístola, en esta carta a Timoteo, Pablo menciona en diferentes formas y maneras la palabra doctrina. Y dice ahora en el capítulo 4, en el verso 16. ¿Cuántas veces otra vez, yo digo, en primera de Timoteo aparece la palabra doctrina? Por algo aparece, es importante. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿De qué somos salvados? Bueno, del error, de la carnalidad, de la religiosidad. El otro día estaba escuchando una hermana que predicaba de Estados Unidos, me mandó su mensaje y me gusta porque dice, la religiosidad es la imitación de la espiritualidad. Y es verdad, hermano. Y esto el enemigo en este tiempo quiere confundirnos. Somos religiosos, pero dice, en nuestra cabeza decimos somos espirituales. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Porque la religiosidad tiene una fuente que es la mala doctrina. Y esto, hermano, es a veces, yo sé que tenemos que aprender bien. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que lo oyeren. Y en el capítulo 6 podemos leer, la verdad que nos da gusto leer. Capítulo 6, en el verso 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Allá en alto está la doctrina. Hoy la doctrina pasó a ser algo secundario, porque a mí me parece que es así, yo escuché allá que es así, y bueno, hermano, cada uno de nosotros debemos defender esta doctrina. Hemos sido puestos para la defensa. ¿Y cómo podemos defenderla? Bueno, aprendiéndola bien, no comprometiéndola. Dice, compra la verdad y no la verdad. Si usted quiere la verdad, Dios le va a dar la verdad. Pero si usted quiere el error, Dios le va a dar el error, porque Dios es justo.
Dios le va a dar el error. Porque si usted no ama de verdad, bueno, Dios va a mandar un espíritu de mentira para que le lleve el error. Porque es justo. Dios no le va a dar error al que ama la verdad. Jamás. Pero hermanos, si usted no ama la verdad, debemos amar esta verdad. Por más que a veces nos incomode un poco. Debemos amarla, hermano, porque es la seguridad, nos salva esta verdad. La doctrina del apóstol Pablo nos va a salvar. La doctrina de la gracia. Y por último dice en el capítulo 6, en el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, vuelve a mencionar la doctrina, que es conforme a la fe, a la espiritualidad, a la piedad de Dios. En el capítulo 3 presenta el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La espiritualidad de Dios, el gran amor espiritual que el hombre no puede llegar a entender, a comprender, le llevó a dar su Hijo. La segunda persona de la deidad tomó cuerpo de hombre. Algo muy espiritual que el hombre no alcanza, es un misterio para nosotros, y nosotros no podemos entender un poquito nomás esto, lo que le costó a Dios. Y esta doctrina es conforme a la espiritualidad de Dios, no es conforme al sentimiento humano, a mi forma de razonar, a mi forma de ver, de entender. Y esto cuesta mucho porque tenemos que llevar nuestro entendimiento al entendimiento de Dios. Y dice Dios, como son más altos, dice, los cielos, así son mis pensamientos, de vuestros pensamientos. Es muy difícil, hermano. Por eso, hermano, necesitamos la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estuvo en ese tiempo predicando acerca de la doctrina. Él fue un protector de la doctrina. Y en su tiempo Pedro no entendió. Vamos a ver cómo Pedro actuó, porque no entendió Pedro. Y así también nos pasa a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos, el hermano, es quizá tan celoso de la doctrina? ¿Por qué necesidad? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Por algo es que el apóstol Pablo nos enseña así. Dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea de Jerusalén, algunos judíos, él comía con los gentiles. Pedro, hoy tenemos un lechón. Lechón, dice, y miraba Pedro así para todos lados, a ver si no le ayudan a ver. Tenemos un lechoncito, un curespí, un curespí que tengo preparado eso. Y bueno, voy a comer eso. Participaba con los gentiles, comía comida de gentiles, actuaba en libertad como los gentiles. Pero fue antes que viniesen algunos de parte de la iglesia judía de Jerusalén, que estaba bajo la ley. Pero dice, cuando después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Note qué difícil que es entender, hermano, lo que este mensaje es. A Pedro le costó, porque razonó. Aún él, estando en la casa de Cornelio, él vio que el Espíritu Santo había sido derramado entre los gentiles. Cornelio era un centurión romano. Pero no bastó.
no bastó, ni siquiera fueron bautizados y ya habían sido llenados del Espíritu Santo. Dios le quiso enseñar, Dios nos quiere enseñar, pero nosotros somos duros en entender, como dijo Esteban. Y dice en el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, acá presenta dos hombres espirituales, pero vemos que no estaban establecidos en la gracia. No defendieron, porque por supuesto usted para defender tiene que estar seguro de lo que va a defender. Y es mejor decir no estoy seguro, porque igual nos vamos a dar cuenta. Pero, hermano, si estamos seguros, vamos a defender. Y si no estamos seguros, hermano, vamos a pedir al Señor que nos asegure. Porque hay una sola verdad. Si no, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No, mucho tiempo no va a ser. No va a ser. Tenemos que estar de acuerdo. Porque dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. El error, la simulación, esa inseguridad arrastra a otros. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser establecidos. Por esa falsa religiosidad o santidad que ellos querían profesar como judíos, era una hipocresía, dice, por la hipocresía de ellos. Y dice en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, no es que estaban tomando alcohol, que bueno, sabemos que tomar alcohol no es pecado, ¿no? Ahora si usted se emborracha, por supuesto eso sí está. No es que estaban allí hablando cosas cochinas. Estaban andando fuera de la verdad. Y dice la palabra, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas con tu actitud a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Así era el pensamiento del judío. Y esto estaba en el fondo del corazón de Pedro. Pedro se sentía superior de alguna forma. Y bueno, Pablo pudo ver, el Señor le mostró. Y bueno, y así vemos que Pedro realmente muestra, hermano, qué difícil que es cuando nosotros aprendimos mal, tirar lo que aprendimos mal, para volver y agachar la cabeza y decir la verdad, pero decir de corazón. Porque Pedro dijo, ahora entiendo, dijo en Hechos capítulo 10, y no había entendido todavía. Pero más adelante Pedro nos dice algo. Vamos a ver en segunda de Pedro, ya Pedro muy viejito ya, muy anciano. Ahora Pedro hace una declaración. Sin duda, bueno, que Pablo haya reprendido a Pedro no habrá sido algo muy lindo de poder ver, pero el apóstol Pablo deja asentado esta corrección. Porque Dios tiene que exaltar el mensaje de la gracia. Yo vuelvo a decir, Pablo es un mensajero especial. Es el tiempo especial de predicar el mensaje especial, que es el mensaje de gracia, y el mensaje, como vamos a ver, que también es de gloria. Es muy importante. Y dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pedro leía a Pablo y dice, todas sus cartas, dice, se ve que llegaban las cartas de Pablo a la mano de Pedro. Y dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y bueno, a veces nosotros queremos burlarnos y decir, bueno, no es tan así, este hermano fanático es. ¿Qué habrán pensado de Pablo, hermano? Hermano, tenemos que tomar en serio la doctrina de la Iglesia, porque estamos en un tiempo peligroso. Nuestros hijos están expuestos al error. Nosotros estamos expuestos al error. Y si nosotros le decimos que todo está bien, el día de mañana cuando sigan al error, nosotros, bueno, después vamos a decir, no sé por qué se fue al error, dice. Bueno, porque no fuimos firmes, hermano, tenemos que ser firmes. Y aún así, nuestros hijos corren peligro de ir al error. Pero que nosotros podamos ser firmes, no legalistas, pero sí en nuestro corazón tenemos, hermano, la oportunidad de guiar a nuestros hijos, de guiar aún a los que comienzan en la verdad, no dejar entrar falsas enseñanzas, porque según la sabiduría, dice Pedro, en su momento no entendió, y en su simulación arrastraba. Pedro no se daba cuenta que estaba arrastrando a otros, pero Pablo se dio cuenta. Hermano, a veces con nuestra inseguridad arrastramos a los demás. Bueno, yo por supuesto no puedo darle seguridad a nadie, ¿no? No puedo decir, aseguro el mensaje. Pero sí, hermano, lo que vamos a hacer, vamos a enseñar. Tenemos que enseñar y volver a repetir la misma cosa, porque es una seguridad más. Nosotros no anhelamos, retar a nadie, pero sí necesitamos exhortar. Porque, hermano, es el tiempo, el último tiempo. Y por supuesto me gustaría hablar de muchas otras cosas, de las cuales no debo hablar. El Señor me dice que tengo que hablar de esto. Y bueno, tengo que hablar. ¿Cómo nos ama el Señor? Son cosas difíciles de entender, dice, pero son según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro reconoció que el apóstol Pablo tenía una sabiduría especial. Y esto no nos debe a nosotros avergonzar decir. Porque le van a decir por ahí, usted es paulista, ustedes son seguidores de Pablo, dice. No somos seguidores de Pablo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Pero nosotros entendemos el lugar de este mensajero. Si Dios le dio a Moisés el plano del tabernáculo, el pueblo no podía sacar de los planos de las pirámides y hacer algo triangular del tabernáculo. No, Dios muchas veces le dijo a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y hay un modelo, hermano. Ese es el modelo de la nueva creación. Por eso el apóstol Pablo, vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 2, hablando del Evangelio. Vamos a volver a ver Romanos capítulo 2. En el capítulo 2, en el verso 16.
Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo el apóstol Pablo supo su lugar y el lugar de su evangelio? Es un mensaje especial. A través del evangelio de gracia, bueno, el mundo va a ser juzgado. ¿Por qué Dios no puede juzgar al mundo por medio de la ley? Bueno, la ley juzgó a un solo hombre en la cruz. Pero Dios no puede utilizar la ley para juzgar al mundo. Usted dice, bueno, pero el espíritu de la ley es condenación y muerte, pero no puede juzgar al mundo la ley, porque la ley fue dada a los judíos solamente, no fue dada a los gentiles. En cambio, este evangelio es tan profundo y abarca a toda la humanidad, y que dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, sea judío, sea griego, sea lo que sea, chino, japonés, de todo. Dice, conforme a mi evangelio. Así, porque este evangelio nivela a todos los hombres como pecadores, más allá de su sangre, de su linaje, de su nacionalidad. Mi evangelio le llama. Fue el único que pudo hablar así. Y no dijo mi evangelio porque él fue orgulloso y dice, solo yo nomás sé. Él está, hermano, el apóstol Pablo es responsable de que nosotros podamos ver su lugar en la economía de Dios, su lugar en el propósito de Dios. Mi evangelio, dice. Y el Espíritu Santo no le tachó cuando dijo así. Mi evangelio. Así de importante es el apóstol Pablo, hermano. Vamos a ver en Romanos capítulo 16, en el verso 25. Romanos capítulo 16, en el verso 25. Vamos a ir viendo todos estos días los puntos básicos de este evangelio. Necesitamos, hermano, volver a escuchar. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Y a quién le dice? A los creyentes de otra enseñanza. Hermanos, si los hermanos no pueden reconocer y publicar el lugar del apóstol Pablo en este tiempo, en esta dispensación, es porque no han sido establecidos. Estas predicaciones tendrían que ser, si los hermanos son establecidos en la verdad, una guía que tiene que darse. Pero se habla de muchas cosas. No quiero ni mencionar para que ustedes no aprendan más, no vaya a buscar en internet. Pero no se habla del Evangelio de Pablo. Hermano, seamos celosos de la doctrina. Pero para poder ser celosos de la doctrina, celoso espiritualmente, no es celo amargo, debemos aprender bien. Vuelvo a decir, la única forma de defender la palabra es aprendiéndola claramente, y bueno, y ahí la vivimos, es de fe. Porque, hermano, solo por el mensaje de Pablo, el creyente puede ser establecido, no le van a mover fácilmente. Porque acuérdese que el enemigo va a venir a atacar su mente, su corazón con el error. Pero hay un evangelio que puede confirmar al creyente. Y ese es, dice el apóstol Pablo, mi evangelio y la predicación de Jesucristo. 2 veces menciona el evangelio conforme a la predicación de Jesucristo. Y esos son los evangelios, lo que el Señor habló en los evangelios. Bueno, los evangelios llegan a ser la base de la salvación. Nosotros en los evangelios encontramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en el evangelio de Pablo encontramos el desarrollo de esa vida de resurrección que Dios pone en el creyente. Encontramos que el creyente en esa vida llega a ser confirmado en la verdad. Y ya
no puede moverse, las dos están juntas. No hay que rechazarnos los evangelios, obviamente que no, pero a través del evangelio de Pablo, a través del evangelio de la gracia, o a través del evangelio de la gloria, como vamos a ver por qué se llama así, vamos a ver detenidamente, el creyente crece, porque la voluntad de Dios es que el creyente crezca, que el creyente sea desarrollado en Cristo. Y esto dice, es según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, la iglesia, un misterio. Bueno, también vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, Dios nos da oportunidad. Cada vez que escuchamos la palabra es una oportunidad. Pablo vuelve a decir o a utilizar estas palabras, pero ahora con un pastor, con Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Otra vez, mi evangelio. Pablo quiere decir, yo tengo el evangelio, soy el vocero, el mensajero especial para esta dispensación, Timoteo. Bueno, pero Pedro también él vio a Jesucristo resucitado. Bueno, pero ese no es tan importante. Lo importante es que Él resucitó conforme a mi evangelio. Realmente, Él enseña el alcance de la resurrección. Si usted lee el capítulo 15, los discípulos vieron que Jesús resucitó. Pero el apóstol Pablo, el capítulo 15, habla del alcance de la resurrección, los grados de resurrección, los grados de gloria a través de la resurrección. Lo importante es que Él resucitó conforme a su evangelio, porque conforme a su evangelio, al evangelio de la gracia, podemos entender lo que es la resurrección. Hace unos años atrás habíamos predicado y habíamos visto todos los misterios que le fueron revelados a Pablo. El hombre interior, cómo va a ser el arrebatamiento, un abrir y cerrar de ojos, el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio de la piedad, el misterio de iniquidad, todos los misterios. El Evangelio está lleno de misterio humano. Pero si nosotros no llegamos a estudiar las epístolas de Pablo y si no le damos lugar a estas epístolas, nosotros estudiamos mucho últimamente el Antiguo Testamento, pero siempre apoyándonos en la doctrina de Pablo. Por ahí un hermano me dijo, hermano, ¿por qué no da la doctrina de Pablo? ¿Qué estamos aprendiendo? Me estoy cargando. Estamos aprendiendo la verdad, porque el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Y no hay forma de sacar abundancia en el Antiguo Testamento si no entendemos el Nuevo Testamento. Pero vuelvo a decir, especialmente la doctrina del apóstol Pablo. Este es, como dice, mi evangelio, el evangelio más importante, el evangelio que no debe ser privado al rebaño, hermano. Hoy los hombres predican muchas cosas, pero si no hablan del apóstol Pablo frecuentemente, hoy se escucha lo que la gente quiere escuchar. Todos hablan muy lindo, pero cuando hablamos de esto, ¡ay, cómo me pica en la oreja! Y me da la picazón de oír. Dice, pero Dios ya profetizó que iba a ser así. Por eso, hermano, es que, bueno, no somos tantos, porque la esposa, vamos a ver también que Pablo entendía, la esposa no van a hacer mucho. No queremos privar al rebaño de su derecho a lo mejor, hermano. Y aunque parezca, a veces las madres le hacen comer a las criaturas las verduras y tiene que tomar la sopa. Y no, yo quiero comer hamburguesa. Salchicha, esa es. Que la salchicha con el chucho, con el ketchup, la mayonesa. Pero necesitamos ser nutridos con esto, hermano.
Porque usted va a ver que al fin de su carrera, estos principios fundamentales son los que nos van a sostener. Es la doctrina, hermano. Es lo que, como dijo Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, como obrero de Dios, yo no puedo, hermano, privarle de usted. Y ser firme. Muchas cosas podemos mirar para otro lado, orar, pero hay algo que no, hermano. Yo nunca voy a estar de acuerdo con otra doctrina. Ese es el límite. Otra doctrina, no. Porque, hermano, un día nosotros, si vamos a alcanzar algo de Dios, va a ser por la sana doctrina. Si mezclamos, hermano, la doctrina, nos hacemos mal a nosotros mismos. Si aprendemos bien esta doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Que el Señor bendiga. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros o en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del